El supuesto escándalo de esta semana es por la supuesta desfinanciación del ICETEX, que como sabemos la oposición está utilizando cualquier estrategia para que al gobierno de Gustavo Petro le vaya mal, para decirle a los colombianos que todo está destruido, que están marchitando todas las entidades. Y como sabemos, varios congresistas que se hicieron elegir con votos progresistas, que inclusive hicieron hasta campaña con Gustavo Petro, pero hoy en día hacen parte de esa oposición vejete, de esa oposición vieja, de esa oposición conservadora, que no quiere que nada cambie, porque ahí es donde están todos sus privilegios. Entonces estas congresistas y en la oposición en sí lo que están haciendo es crear una crisis, que ellos mismos crean la crisis y después dicen que Gustavo Petro es el culpable de todo, cuando lo que sabemos es que gran parte de este debate es la ley de financiación que no fue aprobada en el Congreso de la República. Entonces ellos mismos crean la crisis y después salen a hacer un escándalo a nivel nacional y se recorren todos los medios de comunicación del país diciéndole mentira a los colombianos. Entonces vamos a escuchar aquí a la congresista Catherine Jubinado con uno de sus discursos que, como les digo ahora, hace parte directamente de la oposición y hace política de la mano con la extrema derecha de Colombia. No sé por qué hay gente que hace estas cosas, como si no tuvieran dignidad, como si no tuvieran principios. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El representante Alfredo Mondragón la paró en seco. También vamos a ver unas respuestas que le dio el ministro de Educación en una entrevista en la W. Vamos a ver otra peinada que le pegaron a Jennifer Pedraza en un programa que hacen en Bogotá que se llama La Otra Cara de la Moneda. Y vamos a ver cómo fue que esta gente creó esta crisis, que ellos saben que tienen que crear ellos mismos las crisis, tienen que hacer hasta lo imposible para que el gobierno de Gustavo Petro no ejecute las promesas que hizo para ellos supuestamente poder retornar al poder en el 2026. Entonces vamos a escuchar. Colegas, yo los invito a que hagamos un SOS por la educación superior en Colombia. Por primera vez, sin precedentes, la educación superior sufre un recorte de prácticamente el 40%, si lo ajustamos por inflación, al presupuesto proyectado en el proyecto que nos trajeron acá y que pedía para la educación superior cerca de 7.3 billones de pesos. Lo han recortado dejándolo solamente con 4.6 billones de pesos. Oiga, eso ni Iván Duque, eso ni los gobiernos derechistas. Al ICETEX también lo están desfinanciando, como llevamos denunciando desde hace una semana. Gobiernos derechistas a los que ellos criticaron siempre para poder llegar al Congreso, pero que hoy están haciendo política de la mano de esos derechistas. De 3.8 billones con lo que arrancó este año, lo dejaron operando con 1.5 billones y no le quieren pagar 437.000 millones para lo que resta de esta anualidad, que es simplemente para cubrir los créditos activos, y tampoco quieren abrir la convocatoria de nuevos créditos para 2026. Entonces una de esas cosas que está diciendo la representante aquí son mentiras, porque esos 400.000 millones está dicho que sí los van a girar. Que ella también nos dice que aprobó la reforma tributaria, pero como muchos sabemos, casi la mitad de esa reforma tributaria fue tumbada por el Consejo de Estado y eran recursos que iban dirigidos a estas mismas entidades y a estos programas. También lo que se ha dicho es que no van a haber nuevos créditos, pero porque no hay el presupuesto, porque la crisis la está creando el Congreso al no aprobar la ley de financiamiento, que todos los créditos que están vigentes y los créditos que están aprobados, el recurso está y el dinero está. Que no hay es dinero es para nuevos créditos en base a que no se aprobó la ley de financiamiento, que es para este sector. Entonces ellos mismos crean la crisis y después salen a decirle al país que es ineptitud del gobierno de Gustavo Petro. Con lo cual se verían afectados cerca de 60.000 nuevos estudiantes. Ante esta situación, increíblemente, a nuestro presidente Gustavo Petro, presidente progresista de izquierda, se le ocurrió la solución más neoliberal del mundo, y es volver al ICETEX un banco de primer piso, un banco tradicional. Entonces,
Y esto es un ataque con mentiras, porque es que básicamente hasta los mismos personajes de la derecha dicen que es que el ICETEX es un banco prácticamente, y así es como ha financiado a muchos estudiantes, porque es un banco, porque como todos los derechos en Colombia los convierten en negocios. El ICETEX lo que es un banco donde hay personas que se han suicidado, donde hay personas que no viven de la mejor manera por estar acosadas por esas entidades para que paguen, donde después de que se gradúan duran años y personas que duran décadas pagándole al ICETEX y las mantienen ahí amarradas viviendo de la peor manera. Como les digo, hay gente que se ha suicidado nada más por tener estas deudas, y el ICETEX ha funcionado como un banco toda la vida, cuando debería de ser una entidad que se dedique verdaderamente a financiar a estudiantes en universidades públicas y no en privadas. Porque es que eso es lo que están peleando verdaderamente estos representantes, que la plata pública vaya a universidades privadas, que yo me imagino que si son privadas deben financiarse con plata privada y no con plata pública, pero se dice que el ICETEX de los créditos que da, un 80% va dirigidos a universidades privadas, dejando desfinanciada la educación pública y dejando muchas personas que pueden estudiar con la plata que estudian en una universidad privada. Una persona pueden estudiar hasta 4 personas en una universidad pública. Entonces esta gente pretende que se siga financiando las universidades privadas y se le siga quitando fuerza al Estado para, como ellos siempre decir, que lo público no funciona y lo privado sí funciona. Entonces nos dicen, no estamos de acuerdo con que los estudiantes se endeuden. 3 doritos después, propongamos la creación de un banco. Es decir, todas estas líneas preferenciales que le da el ICETEX a los estudiantes con una tasa de IPC más cero, la famosa condonación de deudas que prometieron y no llegó. Esto es otra mentira, mucha condonación de deudas y llegó, y enseguida lo vamos a ver por parte de un líder estudiantil egresado de universidad pública que es economista y que le pega tremenda peinada a la representante Jennifer Pedraza. Eso lo vamos a ver enseguida, que lo que está diciendo es mentira. Si hubieron condonaciones, sino que, como les digo, como el Consejo de Estado tumbó casi la mitad de la reforma tributaria, se tuvieron que recortar muchos recursos. Inclusive el Consejo de Estado, como sabemos, está actuando es como un partido político, donde no están permitiendo que las promesas del gobierno de Gustavo Petro se lleven a cabo, porque precisamente dependen es de plata que se iba a recaudar con esta reforma tributaria. Entonces vuelvo y les digo, ellos mismos crean la crisis y después salen a decir que todo es culpa del gobierno de Gustavo Petro, que no está cumpliendo lo que prometió en campaña. Todas las poblaciones víctimas del conflicto armado, jóvenes víctimas, jóvenes en condición de discapacidad, pues se van a quedar sin créditos, porque sencillamente este gobierno, por una decisión deliberada, lo quiere desfinanciar, además basados en profundo sectarismo e ideología. Y hombre, ahora viene el ministro Rojas en una rueda de prensa a decirnos que es que, ojo, este recorte al ICETEX y al sector educación en general, hágame el bendito favor, es porque el Congreso no ha aprobado la ley de financiamiento. ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas, ministro Rojas? Nada tiene que ver. Este Congreso. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo, porque ¿qué es la ley de financiamiento? Es más dinero para el presupuesto nacional. ¿Por qué se recortó el presupuesto del Ministerio de Educación? Porque no aprobaron ese dinero que se necesita en el ministerio, que se pretendía recoger con la reforma tributaria, que, como ya les he dicho, el Consejo de Estado tumbó la mitad de la reforma tributaria. Entonces, ¿cómo no va a tener que ver? Eso, le aprobaba el gobierno del cambio los presupuestos más altos de la historia. Ojo, para 2023 les aprobamos 4. Obviamente que son más altos, porque es que el presupuesto cada año debe subir y nunca debe rebajar. Entonces obviamente los presupuestos cada año van aumentando y van siendo más significativos que todos los presupuestos de los años anteriores. Eso es algo pues obvio y normal. Y bueno, y vamos a dejar este video hasta aquí, el de esta representante. Como pudimos ver, y esto tiene que ver mucho, que hasta en el Congreso de la República la oposición sigue mandando. Porque antes de esta representante todos los que hablaron fueron prácticamente todos los de la oposición, y a todos les dieron 5 minutos para que hablaran
y denigraran del gobierno todo lo que quisieran. Pero llegó Alfredo Mondragón, pero llegó Alfredo Mondragón del Pacto Histórico a dejar la constancia y ahí mismo empezaron a recortar las constancias a 2 minutos. A la oposición les dieron 5 minutos para que denigraran del gobierno. Pero cuando la bancada de gobierno quiso dejar las peticiones, se los bajaron a 2 minutos. Vamos a escuchar entonces aquí al representante Alfredo Mondragón que la paró en seco, aunque casi no le dieron tiempo. A todos. A partir de este momento vamos a dar 2 minutos por intervención. Y esa que está dirigiendo aquí la plenaria es de la oposición. Entonces apenas llega la banca de gobierno, ya no son 5 minutos para constancias, sino que se lo rebajan a 2. Vamos a escuchar entonces a Alfredo Mondragón qué fue lo que le respondió a Katy Jubinado y a la misma señora que está presidiendo esta plenaria. Porque ya tenemos que continuar con la gente, ya estamos a punto de cumplir, de hacer quórum y debemos hacer aprobación del orden del día. Continúa el representante Alfredo Mondragón. Presidenta, defender el ICETES no es defender el derecho a la educación. El ICETES se convirtió en un gota a gota. El ICETES se convirtió en un pagadiario porque la ciudadanía cuando no tiene garantías termina es apretada y termina es secuestrada su economía a esas deudas que le impuso el ICETES. Es que fue la lógica que impuso la financiarización en la educación la que ha llevado a los jóvenes a endeudarse con el ICETES. Que la defensa de los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 es la defensa del ICETES, paja. Porque el 85% de los créditos del ICETES quedan en universidades privadas. Así que cuando le llega a la Universidad de los Andes un joven de estrato popular, estrato 1, 2 y 3, a pagarle el semestre a los Andes con el ICETES, cuando con esa matrícula, ese costo de semestre pudieron haber financiado a 4 o a 5 jóvenes en la universidad pública. Han destruido la universidad pública y el movimiento estudiantil no se ha movilizado precisamente para defender que le garanticen un crédito condonable o de bajo interés. Pero recordemos al país, las injusticias están acusando al presidente Petro supuestamente de no darle el 0% de interés a los deudores del ICETES, cuando fue la Corte Constitucional la que concedió una demanda que tumbó el artículo 95 de la reforma tributaria y que tumbó el 0% del cobro de interés en el ICETES y fue celebrado por Cabello. Y no veo a ninguna representante ponerse verde cuando lo hizo Cabello salir a defender que le tumbaran el 0% de intereses para los deudores. Entonces imagínense, la misma Corte Constitucional tumbó el decreto con el que el presidente Gustavo Petro le iba a quitar los intereses a estos créditos del ICETES dejándolos al 0%. Pero como no quieren que Gustavo Petro cumpla lo que prometió, entonces tenemos a estas altas cortes funcionando como oposición, como un partido político, que eso pues no se había visto en Colombia, pero en este gobierno sí se ve que las altas cortes también demostraron su verdadera cara y entraron a hacer política directamente. Del ICETES. Así que no es cierto, lo que le beneficia seguir fortaleciendo en la lógica actual del ICETES es a las universidades privadas porque llevan casi todos esos recursos para allá y terminan dejando a la población sin derecho a la universidad pública y con deudas. Así que la invitación es a dejar la hipocresía y presidente, estos segundos para decirle, ojalá usted tuviera la misma consideración. Los que vienen a atacar al gobierno les da 5 minutos y para defenderlo solamente 2 minutos. Yo, y hasta ahí llegó la voz del representante, porque como se trata de defender, o ni de defender, sino de decir la mera verdad, ahí sí hay que cortar micrófonos, ahí sí hay que reducir tiempos, porque esto no se puede decir, porque necesitamos es que al gobierno le vaya mal, para que el fascismo se vuelva a tomar el poder en el 2026.